Hola, soy KaiserMZN y esto es El Tozal Podcast, un podcast random sobre caos y procrastinación. Buenas a todos, bienvenidos de nuevo al Tozal. Hoy estamos con Javier de Haro, un estudiante de comunicación de la Universidad Loyola de Andalucía, que es fundador y coordinador del Real Betis Podcast, un podcast sobre el equipo de fútbol de Real Betis Balompié. Y aquí lo tenemos para que nos cuente un poco su experiencia con el podcast. Y yo más que nada os lo quería presentar porque yo encontré este podcast por casualidad hace más o menos un año, buscando podcast sobre el Betis, y me enganché a este automáticamente. Es un podcast muy humilde y muy trabajado, que es casi semanal, ¿no? Más o menos. Sí. Semanal. Y está cogiendo un buen ritmo. Ahora también nos hablarás también de la nueva temporada, porque el proyecto sigue adelante y de varios temas. Así que nada, si quieres presentarte tú brevemente también, por si me he dejado algo. Nada, básicamente eso. Tengo unos 20 años y el proyecto de Real Betis Podcast empezó no hace demasiado, hace apenas un año, y se empezó a emitir más o menos a mitad de temporada por diciembre y hombre, muy contento y la verdad que es un hobby que me tomo muy en serio y contento de tener una comunidad y demás que bueno, se agradece bastante muchas veces el apoyo y también las escuchas y por supuesto pues oyentes como tú. ¿Cómo empezaste con el proyecto del podcast? ¿Cómo llegaste a esa conclusión de que querías montar un podcast de este tipo? ¿Y cómo empezaste? Pues sinceramente no fue del todo idea mía. Yo cuando empecé en la universidad me acerqué mucho al tema del podcasting porque desde la propia universidad hay algunos programas de radio que finalmente más que programas de radio son podcasts. Entonces empecé desde el primer año en la Universidad de Loyola de Andalucía a hacer radio y bastante contento con pues bueno, haciendo todo eso y algunas historias y demás. Y hombre, un día pues un amigo mío que es vecino de la otra acera, por así decirlo, es sevillista, sí. Empezó con Sevilla Fútbol Podcast. Sí. Y me dijo, tío, ¿por qué no haces tú un Real Betis Podcast? Yo te ayudo tal y cual, te busco también todo el tema del material de podcasting y te ayudo. Y dije yo, bueno, pues no me lo pienso dos veces porque soy una persona que tú le ofreces un buen proyecto y hombre, no lo suelo rechazar porque soy muy echado para adelante y decidí pues empezar y hombre, me llevó un poco de más tiempo porque organizarlo todo y demás, pero finalmente me lancé y empecé con 2-3 oyentes, mi padre, mi madre, mis abuelos, y sí. ya poco a poco, pues bueno, se va creando una comunidad de la que estoy muy contento y que va creciendo día a día. Es lo típico, se empieza muy por debajo. Además es muy curioso porque las relaciones con ese podcast siempre han sido buenas de Sevilla, ¿verdad? ¿Habéis hecho especiales juntos para los derbis también? Sí, recuerdo que hicimos un especial previa de la temporada pasada en la que, bueno, el Betis no se llevó la victoria, una pena, pero la previa lo pasé bien hablando de fútbol con mi compañero José y amigo y nada, sí, pues ese especial estuvo muy bien. Rivalidad sana, por supuesto. Sí. Eso es lo bueno. Entonces, ¿cómo planificas más o menos el podcast para que vaya semanalmente? ¿Qué sueles hacer? Porque yo me imagino que esto será un proyecto que se ha ido complicando, por así decirlo, porque ahora que es semanal y tienes ya un recorrido. Sí, hombre, empecé, la verdad que irónicamente empecé echándole más tiempo y poco a poco, como uno va aprendiendo y demás, pues intenta siempre sacarle la mayor eficiencia al podcast. Y hombre, al principio le echaba por lo menos 1 hora y pico al día organizando todo y demás, y ya después en el día antes a subir a lo mejor una previa o lo que sea, pues bueno, también le dedicaba más tiempo todavía.
pero he aprendido un poco a seleccionar noticias, a coger lo más importante, a improvisar más, porque al principio lo escribía prácticamente todo lo que hablaba y ya básicamente pues digo introducción y ya voy pues básicamente improvisando y bueno, pues contento con el resultado siempre y hombre, también hay que decir que soy un poco perfeccionista y no soy de subir cualquier cosa. A mí me gusta, si se hacen las cosas, pues se hacen bien y no me gusta tampoco empezar un podcast sin, por ejemplo, imagínate sin saber el entrenador rival, eso sería algo impensable. Y a la hora pues, de... uno busca estadísticas y demás y hombre, se le echa su tiempo aún así, se echa sus horas y demás, pero bueno, finalmente uno lo hace por hobby y le acaba gustando, aprende mucho y es lo importante. Ahora en esta nueva temporada, ¿tienes nuevos colaboradores en el podcast? Pues eso estoy viendo ahora mismo, a ver si a lo mejor sumar algún colaborador más podría ser interesante o incluso si a lo mejor, porque todos somos estudiantes y ahora mismo no estoy sacando ningún tipo de beneficio al podcast. Ya estoy estudiando posibilidades para poder monetizarlo, por supuesto, y hombre, que ese trabajo pues hay un tipo de compensación porque realmente pues, hombre, lleva su tiempo, por supuesto, y a ver si se podría convertir también en bueno, pues monetizarlo y que básicamente pues a coste cero, porque a mí incluso me cuesta dinero el tema del plan pro y demás en iVoox. Sí, esto del podcast, empezar en el podcast cuesta bastante claro, dinero. Profesionalizarse es bastante complicado. A no ser que seas americano. Hombre, eso ya estamos hablando de otro nivel, creo yo. Pero en España, hombre, hace a lo mejor un año, cuando yo empecé en Real Betis Podcast aproximadamente, hablabas tú de, tío, he subido un podcast y decía, ¿eso qué es? Y ahora mismo hablas de podcast y poco a poco. Claro, aquí los dos somos conocedores de ello. Entonces, básicamente, con el tiempo, pues, uno sigue creciendo y por supuesto, pues sigue viendo vías para que el podcast sea se saque la mayor, mayor provecho posible y veremos a ver. De hecho, me estoy leyendo el libro de Francisco Izuzquiza, que es uno de los mejores podcasters, y bueno, te lo recomiendo incluso porque eso me lo tendrás que pasar. También, ¿no? Sí. La verdad que está bastante bien y uno pues aprende bastante y incluso él me ha ayudado de vez en cuando porque desde que hice una entrevista con él hace un año y pico para Radio Loyola, que es el proyecto de la universidad, en la que, bueno, pues si queréis echarle también una oreja podéis encontrarnos en iVoox o incluso en Spotify. Yo pondré todos los links de los que estemos hablando, los iré poniendo en el podcast. Si veis alguna cosa de la que se hable, no os preocupéis que lo tenéis todo en las notas del podcast. Pues estupendo, pues ahí lo podéis entonces encontrar y hombre, no estoy yo solo en Radio Loyola, también ahí estamos los estudiantes y el coordinador que es Jaime Pastor y sinceramente pues ahí se aprende muchísimo y ahí empecé yo con el podcasting y finalmente pues bueno, cuando empezó Real Betis Podcast y hacía prácticamente lo mismo en Radio Loyola, pero bueno, empezaba ya a aprender a organizar el podcast por mi propia cuenta, que si buscar entrevistas y para esta temporada pues veremos a ver qué pasa. Para esta temporada, ¿qué tenemos planeado? ¿Qué nos podemos esperar de Real Betis Podcast? Pues todo lo organizo yo, es decir, que no cuento con ningún diseñador gráfico para el tema de logos ni nada de redes sociales, o sea, todo lo organizo yo, por tanto es un poco caos buscar una nueva vuelta de tuerca, pero aún así se está intentando. Quiero incluso modernizar un poco el tema del logotipo y magotipo, que hombre, me gustaría bastante para incluso final del mercado invernal, pero no es fácil porque desde mi ordenador y eso, los medios no me apoyan porque con Photoshop y demás se me queda muy pillado y es muy complicado. Pero bueno, estoy dándole una vuelta de tuerca y en cuanto a colaboradores, pues creo que estaremos los que estamos, sobre todo con Paco, y a lo mejor don Pedro se suma al tema de fútbol sala y ya se especializa un poco más ahí, y José y David pues podríamos encontrarlos también como colaboradores y dudo mucho de que pueda haber una incorporación porque hombre, con tantas y tantas personas al final el podcast se me hace demasiado largo y hombre, cada uno tiene su
su punto de vista, y un podcast de 2 horas y pico cada 5 días Eso puede es bastante hacerse complejo. pesado. Claro, Es por bastante tanto, complejo de organizar. Por cierto, os pondré también en las notas del podcast el Twitter del podcast, que es bastante activo. Y se intenta. no es el típico Twitter, y yo lo digo también por mí, porque lo tengo yo bastante abandonado. Es un Twitter bastante activo, que tiene muchas encuestas, que pide mucho la opinión de los seguidores y está bastante al tanto de todas las noticias del club. Hombre, no es que todo esto también conlleva que tengas que estar prácticamente conectado todo el tiempo. Son casi 24 horas. Claro, es complicado, porque si ahora, por ejemplo, se lesiona Borja Iglesias, ya tienes que estar ahí viendo de la posible repercusión que piensa. Entonces, hombre, no es fácil, y más cuando todo ese trabajo, pues bueno, parece que no da frutos, pero en mi caso, poco a poco pues está viendo más escucha y sobre todo más feedback, y hombre, eso ayuda a uno a continuar y acaba motivándome, aparte de que, hombre, hablar con el Betis lo hablo yo prácticamente con mis amigos y mis allegados, y por qué no en un podcast o incluso por redes sociales. Así que bueno, pues vamos creciendo, y no tengo ningún tipo de reparo en parar o cualquier cosa. Seguimos para adelante, y para esta nueva temporada pues ojalá que cuente mucha alegría verde y blanca. Porque además la temporada anterior coincidió con una de las mejores temporadas desde hace años del Betis, aunque fue un final un poco drástico, pero estuvimos en UEFA, estuvimos en Copa del Rey, la Copa del Rey se iba a celebrar en el estadio, o sea que a mitad de temporada la cosa pintaba bastante bien. Sí, la verdad que el final de temporada fue un poco agridulce, porque después de todo lo vivido, después de ese movimiento verde y blanco, ese apoyo en Milán, en el que yo tuve también la fortuna de poder estar ahí, en Valencia incluso, que también me movilicé hasta Valencia para ver si conseguíamos ese pase a la final, y bueno, está claro que el fútbol al final acaban siendo detalles, pero bueno, a nivel general el objetivo era entrar en Europa, no se consiguió, por tanto este año ya lo estamos acusando en el mercado de fichaje, pero oye, hay que quedarse con lo positivo y mejorar para esta temporada. Se ha hecho un buen mercado de fichajes, a pesar de las ventas, las compras han sido bastante buenas, a pesar del desastre del domingo pasado, pero bueno. Hombre, bueno, no pasa nada, en fin, sí, poco a poco. Ya sabemos que al Betis no se le da muy bien estos inicios ligueros, así que ojalá que contra el Barcelona... el año pasado perdió contra el Levante, y bastante peor en comparación con esta primera jornada, era súper peor. O sea, no tiene nada... Nos metieron tres y veníamos, nos las prometíamos felices, porque la pretemporada fue muy positiva, a pesar de que bueno, pues aunque hubiese un poco de dudas y demás, pues se pensaba que se podía ganar al Levante, y no fue así. Y esta temporada pues ha sido todo lo contrario. Esas malas sensaciones de la pretemporada, pues parecía que para este partido nos iba a costar más. Algunos, bueno, pues pensaba lo mismo que el año pasado, pero bueno, finalmente pues perdimos desgraciadamente por 2-0. Y bueno, lo importante es que no es cómo se empieza, sino cómo se acaba, así que ojalá que consigamos ese objetivo y lo contemos en Real Betis Podcast. Pues sí. Y con el club, ¿cuál es tu relación actualmente? Nada, yo con el club no... ¿Es un podcast independiente? Sí, de hecho lo pongo en la descripción de Twitter, porque no quiero que se relacione con el club. Yo soy... estoy terminando ya periodismo, voy por el tercer año, ya voy a empezar en este septiembre, y estoy tratando de coger experiencia, de ir viendo, de ir a opinión, de controlar un poco una mesa de sonido, de controlar un poco también el tema de la locución, y sinceramente pues el tema de la unión, de algún tipo de relación con el club es inexistente, y siempre he querido un poco desmarcarme, porque a veces puedo ser muy positivo y decir, este tiene que tener algún tipo de relación con el club. No, ninguna a día de hoy, y nada, somos totalmente independientes, y lo que sí buscamos es pues respetar lo que es al equipo, y opinión pues acaba siendo opinión, y a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, y lo que yo quiero es que se haga
una comunidad en la que haya respeto, por supuesto, en el que cada uno pueda poner su opinión sin tener que bueno, falta de cualquier tipo de respeto, lo que sea, y a día de hoy pues se está consiguiendo, así que contento por ello. Perfecto. Y antes nos estabas hablando del podcast de Sevilla. Uh-huh. ¿Tú conoces algún podcast que sea similar al tuyo? ¿De algún otro equipo de fútbol? ¿O has tenido algún contacto con algún otro equipo algún otro podcast de fútbol? ¿De fútbol o del propio Betis? De los dos tipos. Pues de fútbol me consta que hay uno del Valencia, que creo que es Tribuna Valencia, no sé si tiene algún tipo de relación con el club y ahí me pierdo, pero sé que es muy muy bueno. También, por supuesto, del Sevilla, también creo que hay uno del Córdoba, también hay alguno que otro, y del propio Betis, pues que yo haya escuchado por el tema de Twitter, creo que hay un medio de podcast que era Quejido y Quiebro, que me parece que también hace muy buen contenido, pero yo creo que se han desmarcado un poco más del podcast y ahora creo que tiene una página web donde suben, creo que al final está siendo más un medio de información, no sé si solamente podcast o no, tampoco estoy demasiado atento, pero cuando empecé sí traté de indagar un poco para ver qué había, por así decirlo, en el mercado, si había algo más, y yo encontré mucho deporte, que es que realmente es un medio de comunicación, por tanto, así como agente libre, no encontré demasiado, entonces me lancé y dije yo, bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a ver cómo sale. Y poco a poco, pues hombre, no a lo mejor Real Betis Podcast no es tan conocido, yo sinceramente y humildemente no puedo decir, sí, a mí me habla mucho hombre, de momento somos demasiado humildes, no creo que nos conozcan demasiado, pero esta temporada trataré bueno, pues de tener un poco más de difusión, a ver cómo lo hago y buscar alguna más entrevista mediática, y a la gente que le guste el podcast, por supuesto, que se une, y al que no, pues nada, tiene también más contenido en el que disfrutar seguro. Poco a poco. Además, poco a poco. Y hablando del futuro, ¿tienes algún otro proyecto aparte del podcast de Real Betis en el que te podamos seguir? Pues a día de hoy, a partir de septiembre, va a empezar la NAO, que lo podéis encontrar ahora mismo en Twitter como @elcamarote, pero eso creo que va a cambiar ahora porque estamos haciendo un pequeño cambio de rumbo, pero básicamente aquí vais a encontrar pues estos somos un medio de divulgación en el que vais a encontrar pues distintas noticias sobre relaciones internacionales, temas de política, actualidad, y en mi caso yo voy a estar detrás de los micrófonos, cómo no, y trataré haré un podcast en el que se llama Escúchame, en el que creo que van a ser 10 podcasts, lo estoy ahora mismo organizando. Trataré de dar voz a algunos de los barrios más pobres de Sevilla, buscar historias y un poco de periodismo de barrio, como así se dice, por Sevilla, incluso cerca, y desde ahí nos podréis seguir seguramente. Y atento, ya te pasaré para que lo pongas abajo el enlace y todo. Lo pondré. Sí, por supuesto. Y ando muy ilusionado y me gusta bastante ese proyecto, así que os animo a echarle una oreja a partir de septiembre, porque no solo va a haber podcasting, también va a haber blog y opinión y hombre, para aquellos que les gusten consumir este tipo de contenido, seguro que les va a gustar, y que tenemos gente detrás que realmente es muy buena, y buscamos aprender, que ellos aprendan, por supuesto, porque buscamos en la NAO de que se rinda, se dé un servicio a la sociedad, y tratamos de que bueno, pues que así sea, y estamos trabajando muy duro para poder llegar a septiembre con las pilas más que cargadas, y que podáis leer y escuchar mucho y entreteneros gracias a la NAO. Así que poco a poco y nada, a tope a partir de septiembre, y ya podréis consumir este tipo de contenido. Perfecto. Pues yo creo que con esto, más o menos, ya tendríamos todo más o menos perfilado sobre ti, sobre tu proyecto actual, tus futuros proyectos, cómo empezó el podcast, cómo más o menos lo manejas,
y el futuro del mismo. No sé si quieres hablar de alguna cosa más así en especial. Hombre, a ver, sinceramente, pues yo al que escuche animo a que bueno, pues le dé una oportunidad a Real Betis Podcast y por supuesto a la NAO. Ya me dirijo a aquellos que no les guste demasiado el fútbol y que creo que les va a gustar porque estamos trabajando bastante duro y que ojalá que este proyecto dé que hablar dentro de muy poco. Y como conclusión, pues que muchas gracias por la entrevista y dar gracias por todo y un gran rato que hemos pasado hablando de podcasting y de fútbol y del Real Betis Balompié. La verdad que a mí esta entrevista me hacía mucha ilusión porque yo soy un fan acérrimo del podcast y tenía muchas ganas de esta nueva temporada. Ya somos dos. Sí. Sobre todo, a ver, porque con el podcast siempre se hace más ameno. Sí, se aprende bastante y lo más importante es que acabas conociendo a mucha gente y a aquel que le gusta o aquella que le guste hablar, que le guste conversar, que le guste aprender, pues en los podcasts se encuentra una opción, vamos, que creo que poco a poco se va conociendo más y que es cierto que falta todavía porque se vaya aprendiendo, pero bueno, poquito a poco y nada, despacito y con buena letra. Vale, pues muchas gracias, Javier. Nos vamos a despedir ya de Javier. Ya sabéis, os dejo los enlaces que hemos comentado en las notas de los podcasts. Tenéis el Real Betis Podcast. ¿Está en iVoox? ¿En alguna otra plataforma más? Sí, está en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast. Yo creo que está un poco en todos lados y ahora mismo estoy tratando de subirlo a TuneIn Radio para que aquellos que tengan Alexa o este tipo de inteligencia artificial en casa, pues que también que diga quiero escuchar Real Betis Podcast y que tengan ahí la máxima facilidad para escucharlo. Perfecto. Pues muchas gracias, Javier. Ahora seguiremos con la cuña de las redes sociales y nada, muchas gracias a todos por escuchar el podcast. Hasta luego. Bienvenidos a la sección de spam. Acuérdate de que puedes encontrarnos en las principales plataformas de podcast. En las primeras plataformas en las que serán publicados los podcasts serán Anchor FM y nuestro canal de Telegram. En nuestro canal de Telegram tendrás los audios para poder descargar a tu dispositivo móvil o a tu PC o donde estés utilizando la aplicación. Hablando de Telegram, aparte de nuestro canal de Telegram, tenemos un grupo de Telegram. Tienes los enlaces abajo en las notas. Aparte de los comentarios de audio de Anchor.fm, nuestra principal forma de comunicación es Twitter y nos podrás encontrar en @eltozal. Nos escuchamos en los siguientes podcasts. Hasta luego.